Buenas noches. Soy el maestro José Rubén López Villegas, socio director de la firma Rubén López Compliance y Defensa Penal Fiscal. Yo quiero platicar con ustedes sobre un tema que en ocasiones, cuando nosotros hacemos la parte de el compliance tributario, a veces es algo que de momento a los patrones no les cuesta trabajo asimilar. Vamos a partir de lo genérico. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público de la Federación, estados y municipios de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pero este cumplimiento no es un cumplimiento que solo deba de ser de manera formal, sino también material. Yo no solo cumplo la obligación tributaria con la parte de pagar el impuesto. También cumplo con la obligación tributaria cumpliendo además con aquellos requisitos que me marca la ley, como es el alta ante Hacienda, la presentación de avisos, el avisar oportunamente del domicilio o de los cambios de domicilio. La parte interesante también no solo de ello, de hacer este cumplimiento, sino también tener la contabilidad al día, tener los ordenamientos y demás. A veces, y se oye muy burdo, a veces no alcanzamos a dimensionar que este cumplimiento que también tenemos de obligaciones, de avisos, de registrar el domicilio, de avisar el domicilio, a veces nos puede llevar a un incumplimiento fiscal que puede que puede derivar en dos vertientes. Primeramente, la vertiente de la multa y acto seguido también la parte de un delito fiscal. En el mundo fiscal, en el mundo tributario, estas dos dimensiones coexisten juntas, la parte de la sanción tributaria y la parte de que posiblemente eso, si se presumiera que hubo dolo en la actuación o hubo una omisión, pudiera convertirse en un delito fiscal. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que este cumplimiento, que a veces escapa a los ojos de los contribuyentes, porque pues ellos se dedican a producir más que nada, que es darle esta materialidad a las operaciones, que se tengan los controles necesarios, que se tengan los avisos necesarios, puede llevar a que la empresa y el personal se vean un problema, y también los socios, ¿vale? Basta con poner un ejemplo que les pongo para ilustrar las cosas. Hace algunos años, un despacho jurídico, eh, que por obvias razones omitimos el nombre, pero vamos a ponerle Patito, el despacho, Patito Modosito S.A., nos habló para hacer una revisión de su situación fiscal y de ver cómo estaban las obligaciones que estaban llevando. Pudimos constatar que de entrada pues estaban en unas oficinas que no estaban registradas, el personal no estaba registrado. Cuando se cuestiona al contador que llevaba el caso, el contador lo que dice que pues es que no se le pagaba lo suficiente, nos entrega una contabilidad deficiente, ¿vale? Y cuando hacemos el análisis del caso, lo que encontramos es que estaba aventando esta empresa hacia un 69B. ¿Qué es el 69B? El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación establece que cuando una empresa esté prestando servicios, o se detecte que un contribuyente está prestando servicios sin tener la capacidad material propia o alquilada o subcontratada, la infraestructura, el personal y las actividades necesarias para prestar un servicio, se presume que sus comprobantes amparan operaciones inexistentes.
Y aquí viene el primer problema. El primer problema de esa vertiente es que las facturas que esta empresa emita, ¿sí? se convierte en un EFU, en una empresa que factura operaciones simuladas. ¿De acuerdo? Y no es porque el despacho no esté haciendo las cosas, o no es porque la empresa cualquiera que sea, no esté haciendo las cosas correctamente, sino que están dejando de lado esa materialidad y esos registros que se tienen que cumplir. Ahora bien, pudiera en apariencia decirse, bueno, pues nada más soy una empresa que factura operaciones simuladas. ¿Cuál es el problema? El problema es que a quien yo le emití esa factura, de Hacienda, decir de momento, el Servicio de Administración Tributaria, decir de momento, es que esto ampara una operación que no existe. La vertiente es, uno, yo me voy a llevar una multa, pero dos, a quien yo le emití esa factura, automáticamente se considera que esa factura no existió, él tiene que pagar los impuestos correspondientes, ¿sí? Y derivado de eso, se daría la situación de que vendrían de más una multa, ¿de acuerdo? Después de un procedimiento que se establece también en el Código Fiscal de la Federación para tratar de declarar, ¿vale? Pero también lleva otra vertiente, lleva la parte del descrédito para la empresa, ¿vale? Porque automáticamente, pues bueno, esa empresa quedaría señalada. Si primero sale en el Diario Oficial de la Federación, en los listados del 69 que publica Hacienda, y ya provoca un daño reputacional que a veces no dimensionan los empresarios. Y que también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el 69B tiene una parte penal que es justamente el 113 bis, se considera un delito fiscal cuando se expiden, se compran, se venden, se enajenan facturas que amparan operaciones inexistentes. Entonces tenemos las dos vertientes, la vertiente que podría ser la sanción administrativa y la vertiente que podría ser la sanción penal. Bueno, no la sanción, sino la pena, eh, eh, perdón, sino la parte del delito penal, del delito tributario o el delito fiscal. Entonces, podría darse este supuesto y muchas veces, insisto, no es cuestión del contribuyente, que a final de cuentas es el primer responsable ante el Servicio de Administración Tributaria, sino muchas veces por esta parte de que los asesores fiscales, los contadores, de momento descuidan estos registros IDER. Parte de lo que hacemos nosotros en la firma como el compliance es justamente revisar las situaciones fiscales en que se encuentra la empresa o las situaciones fiscales en que se encuentra el contribuyente, que se cuente con contratos. Tenemos desde 2022 que se pasó, no es cierto, desde 2019 y desde 2022 que se agregaron muchas cosas al derecho fiscal, que el derecho fiscal se ha vuelto transversal. O sea, ya no basta con que digamos, bueno, pues sabes que pagué el impuesto, no, porque aparte del derecho fiscal ahora implica la revisión a fondo y para un compliance tributario. Implica no solamente revisar la parte de los impuestos que yo estoy cubriendo, implica también la parte interesante de que tengo que ver si el personal que yo tengo está debidamente dado de alta para las retenciones de ISR, si de veras están cumpliendo con las aportaciones de seguridad social con el salario real, si tengo los contratos necesarios, si aparte de esos contratos necesarios, la empresa está teniendo las actividades y los reportes necesarios, si tiene los expedientes del personal, si la empresa está arrendando, si me están facturando debidamente con las clasificaciones fiscales, o si yo estoy dando en arrendamiento alguna parte, que yo esté cumpliendo con la expedición de los recibos que amparan, recibos fiscales que amparan esas operaciones. Entonces, el cumplimiento fiscal también es, y esta parte del compliance fiscal, ya es otra parte que va también en el tenor de un cambio de chip. No es solamente pago impuestos y bueno, si me cae la multa la voy a combatir. Legalmente la parte de la defensa fiscal empieza, y lo dijo en algún momento muy acertadamente, lo he escuchado en diversas conferencias del doctor Lois David Coañabe, que dice
que la mejor estrategia de defensa es la prevención, ¿vale? Entonces, cumplir con estas formalidades, tener estos avisos, hacer todo lo necesario para que el contribuyente esté bien antes de llegar a un problema fiscal es una excelente estrategia de defensa. Antes no se había tomado muy en cuenta, el compliance ahorita se está tomando muy en cuenta, está tomando nuevo auge. He visto diversas universidades que están metiéndole al derecho empresarial, a maestrías en cumplimiento corporativo y demás, que creo que es algo muy bueno porque es un cambio de chip. Si nos fuéramos también, hablemos un poquito de la legislación y los cambios que se han venido dando. Si nos fuéramos a considerar, sin tomar en cuenta los partidos, si nos fuéramos a considerar que ahorita y creo que esto lo oí con la doctora Peralta, si nos fuéramos a considerar que los juzgados y que este cambio que se viene dando en el Poder Judicial, si nos fuéramos a considerar que algunos de los jueces que van a entrar ahora legalmente no contaran con la experiencia para poder resolver, la mejor estrategia de defensa no sería tanto llegar a los juzgados, sino invertirle más en el tema de la prevención para poder evitar llegar a estos problemas. Y aparte, no solamente eso, hay que tomar en cuenta que la última reforma que hubo al 19 constitucional planteó el problema de que ahora ya se puede, que bueno, había sido algo que habían intentado desde la reforma fiscal, desde 2000, de 2019 para entrar en 2020, no es cierto, para 2019, que ya se había buscado que los delitos fiscales fueran de presión preventiva oficiosa y que bueno, la Corte resolvió que no. Ahora ya la expedición y todo lo relacionado con las facturas que amparan operaciones inexistentes ya está ahora sí en el catálogo del 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa. Entonces, nuevamente, yo creo que la estrategia con las empresas y con todo lo que se ha venido no es tanto la estrategia de pues lo defiendo en juicio, sino sería mucho el tema de la prevención, ¿vale? Nosotros con esta empresa que les menciono, con esta constructora, ¿qué es lo que implementamos? Primero hacemos una revisión, vemos cómo está el mecanismo. Todo compliance parte justamente de la idea de una revisión, de ver cuáles son las obligaciones, que hay que tener también cuidado con eso, porque compliance se puede traducir como cumplimiento normativo, pero no es del todo. Solo ver qué normas me aplican en la empresa y qué normas no me aplican, y con que yo cumpla las normas es suficiente. También hay que tener mucho cuidado porque compliance, como tal la palabra, es el transparentar y legalizar todos los procesos que se llevan en la empresa. Entonces eso implica que el trabajo del compliance no es solamente algo aislado, no es algo pequeño, es algo que se debe de hacer, es algo que se debe de hacer consciente. No hay un copy-paste en la, perdón, en el compliance. Tiene que a fuerzas tomarse muy en serio, ¿sí? Y también algo que dicen muchos mis maestros de compliance, el compliance no es para quien no es quien lo necesite, es para quien lo quiere. Es un cambio de cultura organizacional, es un cambio de cultura que permite no solamente velar por los derechos del contribuyente que esté o de quien lo está contratando, sino velar también por el personal. Esta parte que decíamos de la infraestructura, de que hay que tener los avisos, de que hay que hacer los registros, de que hay que registrar al personal. Permite también que cuando yo tengo un ingreso que no está justificado, ¿a qué me avienta eso? Me avienta a posible lavado de dinero porque no puedo comprobar el origen ilícito de los recursos. Y no solo eso, me avienta, a lo mejor la empresa no tendrá deducibles al pagarle al personal en efectivo, pero no solo eso, me avienta otra temática. Automáticamente le quita a mis trabajadores el derecho a la salud, porque no estoy pagando el IMSS, no estoy pagando retenciones. Entonces, y eso puede contrariar ahí muchas cosas. Entonces, yo los invito formalmente a cambiar esta estrategia de cumplimiento, ¿vale? A cambiar el chip, sobre todo como abogados.
muchas universidades donde amablemente me invitan a dar cursos, clases y demás, es lo que vendemos y es lo que les comentamos a los compañeros, alumnos y alumnas. Tenemos que buscar ese cambio de chip. El compliance no es solo, velar por los intereses de nuestros clientes. No solamente se puede dar desde la parte litigiosa, sino también desde la prevención, ¿vale? Corregir las situaciones, ver los elementos, ver todo lo que hay, implementar las estrategias y los mecanismos necesarios para que se pueda dar este cumplimiento, es, como lo insisto, como lo dice el maestro Guaña, es la mejor estrategia de defensa. Los invitamos al cambio de chip y a sumarnos a este esfuerzo de poder corregir todas esas cosas. Excelente noche.